¿Cómo están mis queridos hermanos? Sean bienvenidos a la tercera parte de nuestro tema Primera y Segunda Venida, dos épocas similares. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes después de nuestro viaje misionero a Guatemala. Estamos de regreso con muchos deseos, mucha motivación de seguir grabando muchos temas para beneficio, para alimento del pueblo en esta hora crítica de la historia, en el momento de guerras y rumores de guerras que estamos viviendo. Es el momento del cual habla Mateo 24, del 6 al 8. Estamos precisamente en ese momento al borde de la crisis de los siglos. A cómo están las cosas, cómo han ido avanzando tan rápido, es un milagro que no tengamos la crisis sobre nosotros. Es un verdadero milagro. Solamente la providencia de Dios ha permitido darnos un poco más de gracia y creo que estamos viviendo exactamente el momento descrito en Apocalipsis 7, 1 al 3, donde se manda parar los vientos para que los hijos de Dios sean sellados en sus frentes. Estamos en el tiempo del sellamiento. He estado insistiendo en esto, que no es otra cosa que el momento del juicio de la última generación, el juicio de los vivos que ha iniciado por su iglesia, como estaba escrito. Gracias a Dios estuvimos en Guatemala, conocimos personas maravillosas, nuestros hermanos de Izabal, nuestra hermana Ana, su esposo, el hermano Hugo, que nos recibieron con tanta amabilidad en su hogar. Qué amables, qué maravillosas personas. Nuestro hermano Esteban, que estuvo con nosotros ahí, con su esposa, la hermana Tita. Para ellos un gran abrazo a la distancia. Saludos fraternales desde aquí, desde esta montaña en Honduras. Y fue un gran placer poder compartir con ellos lo que Dios nos ha dado y aprendimos también de ellos. Pero no estuvimos solamente allí. También Dios nos dio el privilegio de ir casi más al centro del país, en la ciudad de Jalapa. Allá conocimos otras personas maravillosas, la hermana Maggie, el hermano Ludwig, que es su esposo, nos recibieron con tanta amabilidad, también tanta cortesía, que no lo vamos a olvidar. Fue maravilloso poder estar en su hogar de igual manera y poder compartir con todos los hermanos ahí en ese grupo maravilloso que ellos tienen. Nos hemos dado cuenta que en todas partes a donde he ido y donde últimamente mi familia me ha acompañado, nos hemos dado cuenta que Dios tiene hijos sinceros, verdaderos adventistas que están luchando por la verdad, por la fe una vez dada a los santos, están contendiendo y eso me llena de alegría porque hay un grupo de fieles que no ha doblado sus rodillas a Baal, que están dando la lucha. Así que bendecidos sean mis hermanos ahí en Guatemala. Esperamos Dios mediante, si el Señor nos lo permite, poder volver y estudiar con más tiempo, tener más tiempo para estudiar con ustedes. Así que un gran abrazo también a la distancia para mis hermanos de Jalapa y que sean bendecidos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos. No he mencionado a todos por nombre, porque no me aprendí los nombres de todos, pero saben que les queremos y les recordamos con mucho cariño. Bien, mis hermanos, vamos entonces a tener una oración para encomendarnos al Todopoderoso y comenzar este estudio. Como siempre les comento, eh, yo he orado, siempre oro antes de iniciar la grabación y me arrodillo. Siempre que se pueda debemos hacer la oración de rodillas. Hay algunas circunstancias en que es válido no orar de rodillas. Si usted tiene algún impedimento físico o está en un lugar que es difícil arrodillarse, entonces le invito a que incline su rostro conmigo para ponernos en las manos del Señor. Amantísimo Padre, Dios eterno, todopoderoso, le agradezco tanto por esta nueva oportunidad de hacer lo que me gusta, Señor, lo que más me gusta, compartir su palabra con su amado pueblo. Señor eterno, me pongo en sus manos de amor
para que pueda dirigirme, que ponga en mi mente aquellas cosas que usted quiere que yo hable a su pueblo. Deme las palabras adecuadas y que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón, para que mis hermanos puedan despertar y darse cuenta de cuál es la realidad de las cosas, cuál es la verdad, y no ser engañados en esta hora, o si han creído algo incorrecto, que sus ojos sean abiertos a la verdad. Gracias, Señor, por su misericordia, porque todavía tenemos gracias, tenemos gracia, tenemos oportunidad de arrepentirnos, de ir a usted. Nos ponemos en sus manos y que este tema pueda llegar a miles o millones de adventistas, inclusive, para que sirva para despertar a la realidad en esta hora. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, vamos a iniciar y quiero mostrarles unos videos, unos cortos videos. Saben que hemos venido estudiando acerca de cómo la primera venida es una representación clarísima de lo que ocurriría en el tiempo de la segunda venida. Y esto es algo impresionante, es algo que no muchas personas han meditado, pero ha llegado el momento en que tenemos que poner atención a estas cosas que Dios nos está enviando para que entendamos claramente cómo son las cosas en realidad y qué decisiones debemos tomar. Porque el pasado nos señala a nuestro presente y a nuestro futuro, porque somos la última generación indudablemente. Entonces, yo les hablaba de un punto, por ejemplo, del zarandeo. Se ha hablado mucho en nuestra iglesia, por décadas se ha dicho que cuando llegara el zarandeo final en nuestra iglesia adventista, la iglesia quedaría diezmada y los pocos fieles quedarían sentaditos en los bancos eh, asistiendo a los templos, y los que terminaran fuera de los templos por desfraternización o porque se apartaron, qué sé yo, se fueron al campo, por ejemplo, y dejaron de asistir regularmente a los templos. Entonces, esos serían los zarandeados. Ustedes saben que esto es lo que se maneja en nuestras iglesias adventistas. Esto es lo que siempre se ha dicho. El grano genuino Dios lo recoge y queda en los templos porque se ha pensado que ese es el granero. Y bueno, lo que no sirve, la paja, los apóstatas son los que terminarán fuera de la organización adventista. ¿Es esto cierto? Miren, ustedes no tienen que creer a lo que Alan Euseda diga. Yo siempre he recalcado esto. No es a lo que un hombre dice, es a lo que la palabra de Dios enseña. Y ustedes verán cuán vital es este tema que hemos venido estudiando, que yo no pensaba que se iba a alargar tanto el grabar la siguiente parte, pero si usted no ha visto las otras dos partes, vaya, véalas para que siga la secuencia y entienda. Eh, no me gusta ir como al grano en algunas cosas sin antes dar un estudio amplio para que se entienda bien. Siempre habrá interrogantes, por supuesto, pero que no queden dudas profundas. Si yo voy y les muestro por qué esta posición adventista de que el zarandeo sería así, que los fieles quedan dentro de los templos y que todo el que es separado, ese no sirve, se perdió, porque es incorrecto, me voy al punto allí, quizás queden interrogantes. Pero por eso hemos venido paso a paso, mostrando cómo el tiempo de la primera venida es una representación fiel del tiempo de la segunda venida. No porque yo llegué a esa conclusión y es una interpretación privada mía. Yo les mostré y les voy a volver a mostrar más adelante las citas donde la profeta de Dios dice eso. Y cuando el profeta de Dios habla, es Dios mismo hablando. Creo que estamos de acuerdo en esto. Entonces, eh, esta idea
de que el zarandeo es así y que los fieles por fuerza tienen que permanecer en la iglesia organizada, como me dijo un hermano de un ministerio muy conocido, no voy a mencionar, hace años en un debate que tuvimos allí interno, me dijo, mira, por muy podrida que esté la organización, es la organización de Dios, es la iglesia de Dios y hay que permanecer allí. Vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. Pero a raíz de pensar de que en el zarandeo, para ser de los fieles, obligadamente tienes que quedarte, eso trae algunas consecuencias, algunas maneras de actuar en la hermandad. Como por ejemplo, hay hermanos muy sinceros que aman el mensaje, que están viendo que las cosas están mal en la iglesia adventista. Pero ellos tienen miedo de hablar porque dicen, si yo hablo me voy a meter a problemas con la junta, con el pastor, capaz que me borran y entonces yo estoy frito ya, como se dice coloquialmente. Yo estoy perdido, estoy extraviado, porque si termino fuera de la iglesia, no voy a ser del grano genuino. ¿Entienden? Entonces, esto ha traído una manera de pensar que genera temor en la hermandad. Eh, por eso es que muchos predicadores que están predicando un mensaje de verdad presente, entre comillas, porque es a medias, eh, ellos también tienen entre el mensaje que cualquiera que diga o que denuncie los pecados en la iglesia adventista está mal porque es que la iglesia es como infalible, no puede caer. La infabilidad del adventismo. Y bueno, quien comanda la organización adventista son los líderes. Entonces el liderazgo no puede fallar y si hay errores sigue siendo la iglesia de Dios, puede haber apostasía, pueden comer con Babilonia y sigue siendo la iglesia de Dios. ¿Es esto cierto? Por favor, mi querido hermano, te lo ruego en el nombre de Dios, no te cierres, no te prejuicies. El mundo se está acabando y tienes que entender la verdad. Permite que yo te muestre las evidencias de lo que es correcto. Pero antes, para iniciar, vamos a ver algunos videos de un hermano uh, que es predicador, entiendo que es de Sudáfrica. Él se ha hecho muy popular últimamente. Ustedes lo reconocerán. Estos son algunos extractos de un tema de él. Saqué las partes allí más relevantes que yo quiero comentar. Creo que el hermano se llama Diosbani, algo así. Creo que él es sudafricano. Y él se ha vuelto muy conocido. Se comparten los videos de él en YouTube, en varios canales adventistas. Él tiene buenos temas. De hecho, yo no lo conocía y una hermana, no recuerdo cómo se llama la hermana hace tiempo, creo que fue una hermana, me compartió unos enlaces y me dijo, mire qué interesante que él está hablando de algo similar a lo que usted está predicando. Y yo me fui a ver por curiosidad y me dijo, es imposible que él siendo sudafricano haya visto sus temas. Y yo no lo conocía también. Y es cierto, coincidimos en varias cosas que él dijo. Él tiene temas que son muy buenos. Yo no voy a juzgar de que él no sea sincero. Eh, Probablemente sea una persona sincera que está haciendo de corazón esto. Pero hay personas sinceras que están predicando y están predicando un mensaje a medias. Un mensaje eh, que no es el correcto en muchas partes. No que todo esté incorrecto. Por ejemplo, esta obsesión de que hay que permanecer en la organización adventista, en la denominación, y que debes evitar a toda costa que te saquen,
o denunciar las cosas que están mal. Bueno, en esta línea también está el queridísimo pastor Esteban Bor y muchos otros. Eh, Quizás el hermano aquí del video sea más aferrado a la reforma pro salud, a lo de la vestimenta. El pastor Bor como que en eso él está un poquito más flojo. Dice que no es asunto de salvación y eso. Bueno, esto es algo que a mí me entristece y a la vez eh, me indigna. Me indigna que estén diciendo cosas que no son ciertas. Y con mucho respeto para mi hermano, es poco probable que él vea este video, pero es mi deber abrirles los ojos a ustedes sobre cosas que están incorrectas realmente. Entonces, vamos a ver, ir analizando algunas cosas. Vamos a ver, permítanme un segundo. Ok, entonces vamos a reproducir el clip. Voy a ir pausando y analizando con ustedes. Ahora déjenme decir esto, hay mensajes sin credencial divina. Sí, con credencial divina me refiero a que Dios no envió ese mensaje. Uno de esos mensajes es que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, caída y debes irte. Esa inspiración es clarísima. Ella dice, si un hombre enseña un mensaje así, entonces no posee credenciales divinas. Puede que no digas que la iglesia es Babilonia, pero si infieres que deben irse, es lo que dices. Nadie debería dar un mensaje para salir de la iglesia adventista del séptimo día. Correcto. A guión, amigos, salgan y a dónde vayan. ¿A dónde ir? No se sabe. La profeta nos pregunta. Ella dice, si tu mensaje fuese verdad, asumiendo que tu mensaje es verdad, que el fuerte clamor es para los adventistas del séptimo día para sacarlos. Ella dice, ¿a dónde iremos? Esa es la pregunta. ¿A dónde iremos? Ella dice, ¿dónde hallaremos una iglesia pura, sin cizaña? Es imposible. Bueno, hemos podido escuchar. El hermano está diciendo que el mensaje donde se dice hay que salir de la iglesia porque la iglesia es Babilonia es incorrecto. Y aunque no lo digas, bueno, cuando yo lo escuché a él, yo dije y les he dicho a muchos hermanos, de mis mensajes que he venido predicando, que antes eran en audio y yo mandaba los audios a través de WhatsApp, no encontrarán un solo mensaje que yo haya dicho, la iglesia es Babilonia. Simplemente hablaba de las cosas terribles que han estado sucediendo y invitaba a la hermandad, e invitaba a la hermandad a afirmarse, a defender, a contender por la verdad una vez dada a los santos. Evidentemente, él está hablando de la denominación, de la iglesia denominacional. Llamarle Babilonia e invitar a la gente a salir, entonces dice él, no es un mensaje de Dios, no es aprobado por Dios. Y él menciona allí que aunque haya cizaña, la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios. Pero es que, en primera, esto no se trata de la situación del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña enseña que hay personas sinceras en la iglesia, pero hay personas que no toman en serio a Dios y que viven conforme al mundo. Eso es bien sabido, porque uno vea a un hermano o a un grupo de hermanos, una familia, ve la hipocresía en sus rostros, que aparentan una cosa pero no viven el evangelio. Eso no es razón para abandonar la iglesia. De hecho, uno debe tener misericordia si hay hermanos que están debilitados en la fe. Tratar de ayudar. Pero esto no se trata del trigo y la cizaña, esto se trata de que desde arriba
están siendo anulados los pilares de la fe adventista. Esto se trata del abandono de los principios eternos que Dios dio a esta iglesia remanente. Esto se trata de ir sobre la prohibición que Dios dio, que no deberíamos unirnos con los desobedientes, con los enemigos de Dios, unirse con los que han perseguido al pueblo de Dios a través de los siglos, con los que mataron millones de personas, con el papado y con las hijas de Babilonia. De eso se trata. Entonces el hermano está diciendo aquí, ¿a quién iríamos? ¿A dónde iríamos? Dice él, si nos salimos. Pero es que ahora yo sí invito a salir al campo, porque hay un llamado de Dios, no es algo que yo me he inventado, es un llamado de Dios a que el pueblo adventista fiel debe salir al campo, debe salir de las ciudades. Si se queda en las ciudades va a ser contaminado por la iniquidad. Es tan fuerte la iniquidad que van a ser contaminados. Yo tengo un tema que muchos de ustedes ya han visto. Hay más de un tema. Está escapando del torrente de iniquidad y está el otro huyendo lejos de la serpiente, donde vemos cómo Dios nos insta a escapar de la gran iniquidad, de la locura que está invadiendo este mundo. El pueblo de Dios debe dejar los templos en las ciudades e irse al campo. Entonces, esto no se trata, el denunciar lo malo que se está haciendo, no se está invitando al pueblo a abandonar el mensaje adventista. Allí sí yo hallaría sentido de decir a dónde iremos. Porque si dejamos el adventismo, que es la verdad de Dios, allí sí, ¿a dónde vamos? Todo lo demás es confusión. Estoy hablando del mensaje. Pero el aplicar esto, como el hermano lo está haciendo, de que si dejamos los templos, la organización adventista, la denominación, ¿a dónde iremos? Dice él. Yo le respondería, al campo donde la verdadera iglesia de Dios va a subsistir, donde Dios sustentó a su iglesia en tiempo pasado, Apocalipsis 12. ¿A dónde iremos? Vamos a ir al campo donde Dios tiene lugar preparado para su iglesia. Pero el hermano habla con el afán de siempre, el afán de decir, no hay que irse de la denominación, porque aunque esté como esté, esta es la iglesia de Dios. Vamos a seguir escuchando. Vamos a repetir algo aquí, a ver si se me pasó algo. Ahora déjenme decir esto, hay mensajes sin credencial divina. Sí, con credencial divina me refiero a que Dios no envió ese mensaje. Uno de esos mensajes es que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, caída y debes irte. Esa inspiración es clarísima. Ella dice, si un hombre enseña un mensaje así, entonces no posee credenciales divinas. ¿Saben una cosa? También hay que tomar en cuenta, cuando la hermana White dijo esto, eran otros tiempos. Esto yo lo he mencionado una y otra vez. La iglesia adventista en aquel entonces no había ninguno de los líderes dándole la mano al Papa, ¿cómo se llamaba? El Papa León XIII en aquel entonces. No hay registro de que haya viajado Urias Smith o cualquier otro de los líderes a darse la mano con el Papa allá en unidad, o reunidos con líderes de las otras denominaciones caídas en unidad. No había eso. Era otro estado. La iglesia no era perfecta porque está compuesta por miembros defectuosos, dados a equivocarnos, ¿no? Los seres humanos. Pero en doctrina estaba bien fundamentada. Entonces eran otros tiempos. Llamarle a la iglesia, que era parte de Babilonia en aquel entonces, era una completa herejía. Era contrario, era una ofensa a Dios, porque era una iglesia que era la depositaria de la verdad de Dios. Pero
¿Qué pensar hoy en día cuando se han ido a reunir con el Papa, cuando siguen las directrices de la ONU, cuando siguen lo que el mundo ha planeado, la agenda de los impíos? Cuando no se quiere predicar el mensaje de los tres ángeles, cuando se pisotea el espíritu de profecía y se deja de lado y se le ha quitado autoridad. ¿Qué pensar de eso? ¿Acaso la hermana White no dijo que corríamos el peligro de llegar a ser una hermana de Babilonia? Y si dijo corremos el peligro, es que podía suceder. Lo que pasa es que hay muchos adventistas que llevan en su cabeza la infalibilidad de la iglesia, que es infalible, que no puede fallar, no puede caer. Óiganme, yo pensaba que solo en el catolicismo se veía esto, donde el Papa es infalible y no se puede equivocar. La iglesia es infalible. ¿Qué piensa el catolicismo? ¿Acaso no creen esto? La iglesia es infalible, no puede errar. Por lo tanto, el católico, de hecho, antepone la autoridad de la iglesia por sobre la Biblia. Eso es lo que el católico cree. La tradición de la iglesia está por sobre la Biblia. Ellos lo dicen. Porque la iglesia es infalible, no puede errar, dicen ellos. En la iglesia adventista estamos igual. La iglesia adventista no se puede equivocar. Entonces, aunque estamos viendo las cosas atroces que suceden, están diciendo que no, que sigue siendo la iglesia de Dios. Y aquí el hermano está diciendo que un mensaje así no tiene credenciales. Bueno, y uno dice, yo no le llamo Babilonia, pero los hermanos tienen que darse cuenta de qué lado se han puesto. Pero el hermano aquí dice que aunque no le llames Babilonia, indirectamente si invitas a la gente a salir, estás en lo mismo, dice. No es un mensaje con credenciales divinas. Yo le digo al hermano aquí, él no va a ver este tema, seguramente. Es poco probable. Pero si yo lo tuviera enfrente, le diría, usted está equivocado, mi amado hermano. Usted está completamente equivocado. Y lamentablemente está enseñando algo que obstaculiza el mensaje de Dios y ciega los ojos de los hermanos. Sigamos escuchando y analizando. Puede que no digas que la iglesia es Babilonia, pero si infieres que deben irse, es lo que dices. Nadie debería dar un mensaje para salir de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, si digo, tenemos que ir al campo, hermanitos, entonces el hermano está diciendo acá que es como que le esté diciendo a la hermandad que la iglesia es Babilonia y que no tiene credenciales divinas, dice este mensaje. Correcto. A guión, amigos, salgan y a dónde vayan. ¿A dónde ir? No se sabe. La profeta nos pregunta. Ella dice, si tu mensaje fuese verdad, asumiendo que tu mensaje es verdad, que el fuerte clamor es para los adventistas del séptimo día para sacarlos. Ella dice, ¿a dónde iremos? Esa es la pregunta. ¿A dónde iremos? Ella dice, ¿dónde hallaremos una iglesia pura, sin cizaña? Es imposible. Esto no se trata del asunto del trigo y la cizaña. Esto se trata de apostasía de liderazgo. Es increíble cómo las cosas se confunden y siempre se toma así. Por eso es que de aquí viene la idea, ese pensamiento que al pastor Borse lo he escuchado también y he leído en algunos libros de él. En la iglesia hay babilonios, dice, pero la iglesia no es Babilonia. En la iglesia hay apóstatas, pero la iglesia no está en apostasía. Cuidado. Cuidado, que si tú dices que la iglesia está en apostasía, estás mal, estás blasfemando contra Dios porque es la esposa de Cristo. Entonces, aunque las cosas estén terriblemente mal y estén haciendo y deshaciendo el liderazgo, es lo que a mí me indigna, se los digo, con lo que dicen estos hermanos
el pastor Bori, aquí el hermano en el video que estamos analizando. Yo les quiero, deseo su salvación, pero no comparto esto. Porque lo que declaran es una infalibilidad de la iglesia, que la iglesia no puede errar, no puede equivocarse. Y al decir la iglesia, está hablando de la denominación, la organización, y por ende se refiere a los líderes. O sea, los líderes son infalibles, no pueden equivocarse. Pero en el estudio vamos a ver la realidad de cómo el tiempo de la primera venida nos declara como un tipo lo que iba a suceder en este tiempo final. Y si usted cree la palabra de Dios, usted va a ver la realidad. Se va a dar cuenta que lo que estos hombres dicen es incorrecto. Continuamos. La iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios de la profecía. Nada puede cambiar eso. Escuchen bien. La iglesia adventista es la iglesia remanente de la profecía. Ustedes saben que se está refiriendo a la iglesia denominacional, a la iglesia organizada, a la iglesia grande de más de 20 millones. La iglesia adventista es el remanente de la profecía y nada puede cambiar esto. ¿Es esto cierto? Nada puede cambiar. O sea, hay una predestinación entonces. El adventismo está predestinado. Pase lo que pase, el Papa puede predicar en los templos adventistas, pero va a seguir siendo el remanente. Es lo que este señor está diciendo. ¿Es esto así? Esto es una locura pensar así. Entonces, se dan cuenta que el pueblo judío, el pueblo elegido de antaño, pensaba de la misma manera. Vaya y lea el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Hasta el mismo momento de la destrucción, cuando los romanos lograron entrar a la ciudad y se refugiaron en el templo, los judíos, muchos de ellos pensaban que Dios los iba a salvar porque pensaban que eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y qué chasco, allí comenzaron a gritar cuando cayeron los primeros muertos allí, dentro del templo. Comenzaron a gritar, Icabod, la gloria se apartó, la gloria se apartó. Hasta ahí se dieron cuenta de que no existía la infalibilidad como pueblo judío, como pueblo elegido, que podían ser descartados si traicionaban a Dios. Hoy el adventismo está repitiendo la historia. Entonces, lamentablemente, hay hermanos, como mi hermano aquí predicador, que están confundidos en esta situación. Y miren, yo les he dicho, yo quiero a la iglesia adventista, a la denominación. Allí aprendí la verdad. Y si yo estoy predicando, mis temas son para el adventismo, para que el adventismo despierte. Si lo hago, es por amor. Si a mí no me importara, yo no estaría predicando. En Guatemala tuve la oportunidad de predicar en un templo adventista. Cuando me invitan, yo predico. Son mis hermanos. Yo quiero que despierten. Pero yo no puedo compartir falsedades. Hay una obsesión enfermiza en muchos hermanos que creen en una predestinación para el adventismo que no puede ser cambiado, que pase lo que pase. El Papa puede poner una oficina en la Asociación General de los Adventistas y van a seguir diciendo a esta gente que nada va a cambiar la situación de la iglesia como iglesia remanente. ¿Es esto cierto? Dios puede soportar semejantes cosas, semejante apostasía, que no tiene que ver nada con personas individuales, tiene que ver con el conjunto como iglesia. Porque se han alejado y están arrastrando al pueblo
lejos del camino que Dios trazó para esta denominación. Y es cierto que Dios puede soportar esto y que va a seguir siendo la iglesia elegida, sin importar lo que pase. Vamos a ver que esto es una mentira. Compartan estos temas. La gente, los hermanos necesitan abrir los ojos a esta situación. Lo que en verdad, cómo en verdad son las cosas. Vamos a terminar de ver este video. Ni la apostasía puede cambiar ese hecho. Escuchen. Mente de Dios de la profecía. Es imposible. La iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios de la profecía. Nada puede cambiar eso. Ni la apostasía puede cambiar ese hecho. Esto es algo bien grave lo que él está diciendo. Dice que ni siquiera la apostasía puede cambiar el hecho de que esta es la iglesia remanente de Dios. ¡Wow! Esto es gravísimo, porque la historia a mí me dice otra cosa. Y les repito, yo les estoy mostrando esto porque quiero que conozcan la verdad, que no sean engañados. La historia me dice, hay un precedente sobre esto. El pueblo elegido de antaño cayó en apostasía terrible. Es cierto que Dios soportó por mucho tiempo la apostasía. Un hermano allá en Sudamérica me dijo algo que ya he escuchado también muchas veces de estas personas que tienen una obsesión enfermiza con la denominación, con organización, que creen que solamente en la iglesia, dentro de la iglesia denominacional hay salvación, catolicismo puro. Me dijo este hermano en Sudamérica, aún los profetas fueron llevados cautivos y no se apartaron del pueblo en apostasía. Y le dije, oh, sí, es cierto, interesante, pero ellos usan este argumento para decir que hay que quedarse allí aguantando aunque no te dejen hablar, aunque te menospreciaron, te quitaron el púlpito, ya no te hacen caso al levantar la mano en la escuela sabática y te quedas allí porque hay que quedarse dentro de esa iglesia. Bueno, ignorando también la salida al campo. Entonces yo le dije a este hermano, oh, muy bien, está bien, tú estás poniendo este ejemplo, entonces ponlo completo. Tú sabes que llegó el momento en que se le puso un plazo al pueblo elegido y se le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo para expiar la iniquidad. ¿Recuerdan? Después de esas 70 semanas, cuando terminó la semana 70, se cerró la gracia para el pueblo elegido. Ya no hubo más oportunidad. Entonces, podríamos decir que para el pueblo elegido de aquel entonces, ni la apostasía cambió, que eran el pueblo de Dios. Todavía siguen siéndolo. Los evangélicos creen todavía que Israel sigue siendo el pueblo elegido. Error completo. Y hay algunos adventistas cayendo también, sorprendentemente, pensando que Israel, que tiene algo mucho de especial y están allí. Bueno, no quiero entrar en ese tema ahora. Pero vemos en el precedente, en lo que nos dice la historia sobre el pueblo elegido de antaño, que Dios llega el momento en que su paciencia se agota. Y aquí el hermano está diciendo que ni la apostasía puede cambiar el hecho de que la iglesia adventista es la iglesia remanente. Oh, qué bonito suena. Unidos con Roma, mundanalidad completa, sensualidad dentro de la iglesia, viendo partidos de fútbol dentro de la iglesia también, porque se han dado esos casos. Los camporí son un desastre, música satánica, pastores vestidos de superhéroes del mundo, Hollywood. Pero no, sigue siendo la iglesia remanente. Oh, sí, ¿no? Ni eso puede cambiar entonces que Dios descarte a un pueblo. Qué equivocación y qué engaño. Continuamos. Dirás, ¿por qué, hermano? Porque hay pecadores en Sión que pronto serán sacudidos. Así que si me aferro al pecado, cuando llegue ese zarandeo, ¿qué me va a pasar?
seré sacudido. Si te aferras al pecado, cuando llegue esa crisis, ¿qué te va a pasar? Serás sacudido. Vean, aquí está el asunto. Él está hablando del zarandeo. Es lo que les venía diciendo. Y lo que está diciendo es, la esperanza de él es que la iglesia va a ser limpiada, la denominación. Según él piensa, y miles o millones de adventistas piensan así, es que Dios va a terminar limpiando su iglesia. Y entonces ellos imaginan que es que de los templos los apóstatas van a quedar fuera, van a ser sacados, y solo quedarán los fieles dentro del templo. Eso está preparándolos para un terrible chasco. ¿Por qué digo esto? Porque la historia, el tipo, la tipología del antitipo, que es el antitipo es para nuestro tiempo, el tipo es en la época de la primera venida, porque eso es nuestro estudio, nos señala otra cosa. Ya vamos a ver cómo fue el zarandeo, y vamos a probar que hubo un zarandeo en aquel entonces en el pueblo elegido. Entonces, como Dios siempre actúa de la misma manera, y hemos visto que el tiempo de la primera venida es una representación del tiempo de la segunda venida, vamos a entender en realidad cómo es el zarandeo. Vamos a ver si es cierto como lo dicen ellos aquí. Como el hermano, ¿no? Que está diciendo que los fieles quedan y que si te aferras al pecado, quedas fuera de los templos. Eres sacado. La iglesia adventista denominacional va a quedar con puro grano puro, valga la redundancia. Vamos a ver que esto es una falsedad, es un terrible error. Pero gracias a Dios por su palabra. Vamos a terminar aquí de ver. La iglesia de Dios permanece, tú te vas, ¿entiendes? Así que no importa la apostasía que haya dentro del remanente, esta inspiración afirma que Dios llevará este barco de forma segura hasta el puerto. Escuchen bien. No importa la apostasía que haya, Dios llevará el barco a puerto seguro. Dios pondrá las cosas en orden. Esto se toma de manera incorrecta, pensando que, bueno, que la iglesia, la denominación, la organización que está corrompida es la iglesia, sin tomar en cuenta que la organización es una parte que Dios permitió que se levantara para ayudar a su iglesia a proclamar el mensaje. Pero la organización corrupta, unida con Roma, es la iglesia para el hermano aquí, en el video, y para muchos otros. Entonces, como dice el pastor Bohr, y dicen todos estos hermanos que creen así, Dios va a poner todo en orden. Ellos imaginan que Dios va a quitar a los malos pastores. De repente Ganún Diop, que le fue a estrechar la mano al Papa, va a ser zarandeado fuera y no va a volver al templo adventista. No va a tener más el púlpito. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, sobrenaturalmente Dios lo va a sacar. Yo no sé si se imaginan, perdonen que sea tan sarcástico, pero yo no sé si se imaginan que va a ser levantado en el aire y sacado fuera del templo. Y así todos los apóstatas que pisotean el precioso mensaje adventista, sobrenaturalmente Dios va a mandar los ángeles y los van a agarrar y fuera. Qué bonito suena, ¿no? Ni el pastor Bohr, ni todos los hermanos que están predicando esto, que es una mentira, no entienden que Dios ha querido poner las cosas en orden en su iglesia. ¿Cómo? Enviando mensajeros para amonestar, para que la iglesia se arrepienta. Pero no han escuchado. Los mensajeros son perseguidos, son menospreciados, son llamados disidentes. Los verdaderos disidentes son los que están destrozando el adventismo. Continuamos. Ella dice, no teman, este barco llegará a salvo al puerto. Ahora, ¿qué implica eso?
que todos en el barco entran a salvo. Hay hombres que van a abandonar la nave. ¿Saben por qué? Se va a poner un poco rudo. Ok. El barco sí va a llegar a puerto. Pero cuando la sierva del Señor habla de eso, se refiere a la iglesia triunfante. La iglesia son los fieles. Mientras haya adventistas fieles, habrá una iglesia adventista. Por eso la iglesia no va a caer. Si el diablo corrompiera a todos los adventistas, la iglesia caería. Dejaría de existir una iglesia adventista. Pero eso no va a suceder. Dios tiene y tendrá un remanente. Entonces, por eso es que el barco va a llegar a puerto, porque el adventismo no va a desaparecer. Aunque la mayoría han apostatado y seguirán apostatando, la mayoría se van a alejar, pero queda un resto de la descendencia de ella, que ese es el remanente adventista fiel. Pero el hermano aquí lo aplicaba de manera incorrecta. Vamos a ver otro clip de video. Vamos a buscarlo. Ok. Vamos a analizar otro clip. Ok, ya lo tenemos por acá. Veamos, la profeta dice, vuelvo a esa cita. Testimonios para los ministros 41. Ella dice, Dios tiene un pueblo en el que todo el cielo está interesado. ¿Cuánto interés tiene el cielo? Todo el cielo. No existe un ángel que no conozca a los adventistas del séptimo día en el cielo, en gloria. Todos los ángeles conocen este movimiento. Todo el cielo está interesado. Todo el cielo tiene la vista fija en este movimiento. Ella dice que cada uno es curioso, dice, Dios tiene un pueblo, el cielo entero se interesa y es el único objeto en la tierra preciado para el corazón de Dios. Esa es su iglesia. Que cada lector considere bien estas palabras detenidamente, porque en el nombre de Jesús las grabaría en cada alma. Ella quiere grabar algo profundo en nuestras almas. Miren esas palabras proféticas. Cuando alguien surja de entre nosotros, cuando dice entre nosotros, ¿a qué se refiere? Alguien se levanta entre nosotros. En nuestro medio, en nuestra iglesia, dentro de nuestras filas o aquellos que se han apartado de nosotros. En otras palabras, no están, se distanciaron del movimiento y se levantan fuera de nosotros. Ella dice algo. ¿Quién está agobiado? Es decir, están agobiados con algo. No es una carga del cielo, no es la carga de Dios puesta sobre ellos. Dice, aquellos que están agobiados con un mensaje que declara que el pueblo de Dios está incluido con Babilonia y afirman que el fuerte clamor es un llamado para salir de ella, pueden tener la certeza de que Él no. Que no está portando el mensaje de la verdad, amigo. Ok. Se le puede llamar pueblo de Dios. Dios considera a su pueblo a un pueblo en apostasía abierta. Todo eso lo vamos a ver también. Pero les pongo un ejemplo. ¿Qué sucedió cuando Moisés recibió las tablas de la ley y abajo estaban adorando el becerro? Dios comenzó a hablar distinto y dijo, tu pueblo, le dijo a Moisés, ese pueblo tuyo. Interesante. Después del Éxodo, cuando Israel salió, no hubo un momento en que Dios, a causa de la apostasía, le dijo a Moisés, tu pueblo, ya no es pueblo mío, me han traicionado. Pero
Aquí la cita es lo que les decía. Cuando la sierva del Señor dijo esto, eran otros tiempos para el adventismo. Evidentemente la iglesia no estaba en la condición, la denominación en la que vemos hoy. Pero hoy en día, si la sierva del Señor viviera, ¿qué diría al ver lo que tristemente sucede en las filas del adventismo? Es totalmente distinto. Se le puede llamar pueblo de Dios a quien persigue a los adventistas que nos aferramos al adventismo histórico, Biblia y espíritu de profecía, que queremos predicar el mensaje de los tres ángeles. Yo no tendría ningún problema con la denominación si la denominación se arrepintiera y entendiera nuestra posición. Ahí estaría trabajando como antaño, haciendo campañas para llevar personas a las iglesias. Pero yo no puedo apoyar una nueva iglesia adventista que han creado, que apoya la mundanalidad, que no corrige el pecado, que no quiere predicar la verdad que le fue confiada, y que pisotea y persigue a aquellos que quieren enseñar la verdad en los templos. Es totalmente distinto. Amigos, no adivinen. La inspiración es clara. Si alguien surge entre o fuera de nosotros declarando que el fuerte clamor llama a dejar este movimiento, ella dice, ese mensaje no es verdad. No es verdad. Eso no es verdad. Los hombres son muy astutos para decir que la iglesia es Babilonia. ¿Por qué son tan astutos? Conocen estas citas. ¿Saben qué hacen? Le dan la vuelta. Se andan con rodeos y dicen, salgan. No dirán que la iglesia es Babilonia, pero dicen que hay demasiada apostasía. Dejen la iglesia. Eso es lo que insinúan. Indirectamente es Babilonia. Sí. Ella continúa, dice, reciban. Ahora déjenme preguntarles algo. Si un ministerio, no me importa qué ministerio, ni quién sea, infiere que el mensaje es abandonar el movimiento, puede que no diga que la iglesia es Babilonia. La profetisa dice, no los reciban, no los apoyen económicamente, ni los sostengan de ninguna manera. Es decir, no les brinden ningún tipo de soporte. ¿Por qué? Porque llevan un mensaje que se opone, es una oposición contra Dios. Ella dice que si un hombre o un ministerio puede formar un cuadro hueco alrededor de la iglesia y volver sus armas de guerra. Los hombres pueden formar un cuadro hueco alrededor de la iglesia y volver sus armas contra la iglesia militante. Y ella dice, témanles. ¿Contra qué debe ser nuestra guerra en la iglesia? ¿Contra qué deberían estar nuestras armas de guerra? Contra el pecado. Número 2, contra el anticristo. Sí. Bueno, precisamente contra el pecado, contra la apostasía, contra el alejamiento de la iglesia de los principios eternos, es contra lo que predicamos. Pero sin embargo el hermano insinúa que es como decir la iglesia es Babilonia y hay que salir de ella. Bueno, total. Yo les decía, hay un llamado a salir al campo. Hay hombres que están predicando, indirectamente dan a entender que hay que quedarse en los templos. Porque si no se predica, no se enfatiza que hay que irse a vivir al campo, entonces realmente debes quedarte en los templos adventistas en las ciudades para que esto se pueda cumplir. Y bueno, ser fiel a la denominación más que a Dios. Porque, como les decía al principio, la iglesia al parecer es infalible. El hermano aquí dice, nada puede cambiar ni siquiera que esté llena de apostasía. Nada puede cambiar. Y toma la cita donde el hermano White en aquel tiempo que la iglesia adventista era joven, que no estaba infiltrada por los jesuitas como está hoy. Era un contexto totalmente diferente, pero la han tomado para aplicarla hoy en día en la terrible apostasía omega.
ignoran otras citas de ella donde creo que la tengo aquí en la presentación más adelante, donde ella dice que se crearía una nueva organización, se levantaría una nueva organización. No sería la organización que Dios levantó, sería un nuevo movimiento, cambiarían nuestra religión. Pero bueno, cuando la obsesión enfermiza llena la mente, y hay que permanecer, porque fuera de la denominación no hay salvación. Eso es lo que quieren decir realmente, lamentablemente. Contra la imagen y marca de la bestia, no el remanente. La razón de la confusión no es mi estudio, pero hablamos del fuerte clamor, y esto debe decirse, pues muchos lo aplican a la iglesia adventista del séptimo día. La confusión surge de estas dos frases. Dos frases. La gente no comprende esto, por eso deja la iglesia. ¿Entienden estas dos palabras? Militante y ¿qué más? Triunfante. Ajá. La iglesia adventista tendrá dos fases de existencia. Hoy, 2025, y entrando a 2026, la iglesia adventista es militante. ¿Saben qué es militante? Estamos en guerra. Estamos en una batalla. Y déjenme decirles, es una guerra, una revolución o guerra civil. Es una guerra interna. ¿Cómo se llama esa enfermedad autoinmune? Autoinmune. Hoy hay líderes en el movimiento. Yo diría muchos compuestos de autoridad. Es casi como si tuvieran una enfermedad autoinmune contra la iglesia. Dirán, ¿a qué te refieres? Hay que luchar contra dos apostasías. Los que denuncian la iglesia y quienes buscan corromperla. Bueno, yo me quedo sorprendido realmente con lo que este señor dice. Luchar contra dos apostasías, los que denuncian la iglesia y los que la corrompen. O sea, yo soy un apóstata entonces. He apostatado de la fe adventista porque estoy señalando lo que está mal, la tiranía del liderazgo. Por ejemplo, en Guatemala los hermanitos ya les prohibieron en sus casas, no pueden tener reuniones sin permiso de la iglesia. Eso es violar, controlar las conciencias. ¿Hay que callar ante eso? Ay, sí, pastor, sí, hermano, vamos a hacer lo que ustedes digan. Catolicismo puro. Pero según el hermano predicador aquí, yo entraría en el grupo de apóstatas porque estoy denunciando a la denominación por lo que están haciendo mal. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Estamos en un tiempo de mucho engaño. Hay hombres que predican cosas correctas, pero a la vez también predican cosas muy erróneas. Y ahora se los estoy mencionando y les estoy hablando algunos puntos lógicos. Pero en la presentación vamos a ver claramente por qué lo que dice este señor es totalmente incorrecto. Amén. Normalmente, los de afuera son disidentes y los de adentro intentan corromper el liderazgo. Debemos guerrear contra ambas apostasías. No dejamos el movimiento para luchar. Debemos guerrear contra ambas apostasías. Disidentes. Entonces, hay mucha gente escuchando a este hermano. Hay que orar por él, porque se los digo, estoy equivocado en lo que está diciendo. Ahora, no voy a justificar a todos los que están desligados de la denominación. No voy a meter las manos por todos, porque hay gente que anda muy mal, que ha caído en tremendas herejías y tienen un odio satánico
hacia la dirigencia, hacia todos los que asisten a los templos adventistas. Esta gente anda perdida también. Pero generalizar que todos están en apostasía, que todos los que denuncian lo malo que se hace en la iglesia, dice él que este es un tipo de apostasía y que hay que luchar contra ambos. El hermano no sabe lo que está diciendo. Vamos a ver unos clips más, pero más pequeñitos, más cortos. Okay. Hay una diferencia. Ok, escuchemos. Hay una diferencia, amigos. No hay que engañarse al oír eventos que parecen verdad presente. No se dejen engañar, en serio. No, la escucho, hermana. Esa es una preocupación válida. Así es, una preocupación válida. Eso es válido y cierto. Beach le dio al Papa una medalla de oro, reconociéndolo. Ahora, ¿qué les sucederá a los pecadores en Sion en un... Vean que una hermana le hace ver por qué le está diciendo ni la apostasía ni nada puede cambiar que esta es la iglesia de Dios. Y una hermana que está consciente de la realidad le dice, pero ¿y qué pasa? Por ejemplo, hay un líder adventista que le dio un medallón al Papa. Y eso se queda chiquito con lo que ha pasado hoy en día en los últimos años. Y con las cosas que en oculto estuvieron haciendo. Se quedaban a dormir en el Vaticano y todo para tener largas charlas con los sacerdotes, líderes del adventista de la Asociación General. Eso salió a la luz en los últimos años. Entonces una hermana le dice acá, pero ¿qué en cuanto a los líderes que se han acercado al Papa? Entonces vean lo que él dice. medalla de oro, reconociéndolo. Ahora, ¿qué les sucederá a los pecadores en Sion en un momento, en muy poco tiempo que están viviendo de una manera desordenada? Serán zarandeados. Fuera. Ese va a ser, ese es el resultado natural, innegable. Oramos por quienes se alían con Roma y profesan esta fe. No los condenamos, oramos por ellos. Entonces se dan cuenta. Él está diciendo, ¿qué le pasa a toda esta gente? ¿Qué le sucederá? Los que se alían con Roma simplemente terminarán fuera. Y al decir que terminarán fuera, se refiere fuera de la denominación adventista. Dejarán de ser adventistas, según él lo entiende. Dejarán de asistir a los templos, dejarán de tener los cargos. Cuando llegue el zarandeo, dice, porque hay muchos como él que están esperando que el zarandeo llegue, cuando el zarandeo ya llegó. El zarandeo ya llegó, no es algo futuro. Se está intensificando, sí. Pero el zarandeo es la división entre los fieles y los infieles en el adventismo. Y para que haya una división, se debe estar dando un juicio en el cielo. Eso se puede entender. Pero él dice, bueno, cuando llegue el zarandeo, entonces toda esta gente que están aliándose con Roma van a terminar fuera. Ya no van a asistir a los templos, no van a tener los cargos. Pero resulta que el zarandeo sigue adelante y está por terminar, porque tenemos la ley dominical a la vuelta de la esquina y no se le ha quitado la credencial a Hagan Diop, a todos estos hombres que apoyan el homosexualismo. Hay un pastor bisexual de entre los que se conocen en Alemania, no fue despedido, allí sigue. Entonces no se han ido de los templos, no se han ido. No se está cumpliendo lo que ellos dicen. Porque más bien los que están siendo sacados son los buenos pastores, los buenos hermanos que aman el adventismo. Pero ellos siguen sosteniendo que el zarandeo es así. Los fieles se quedan dentro
y lo que se sale o es sacado no sirve. Los infieles terminan fuera. Totalmente incorrecto. Sigamos escuchando. Pero si no se arrepienten, sufrirán las consecuencias. La iglesia no le pertenece a Ganun Diop, ni tampoco al anciano Wilson. Lo digo con respeto. Ellos se lo pueden decir. No les pertenece. Ni al nuevo presidente. Esa iglesia no les pertenece a ellos. La iglesia, la Biblia lo enseña claramente. Mi Biblia me enseña que la cabeza del cuerpo es Cristo. Correcto. Estos miembros, si continúan en su apostasía, eventualmente Cristo tendrá que separarlos de su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con cómo se entiende el zarandeo en el adventismo. Dios tendrá que separarlos de su cuerpo, y cuando Él dice eso es separarlos de la denominación adventista, de la organización adventista. Pero esto no va a suceder, porque es mentira, no es así. El mismo capítulo de Testimonios para la Iglesia, el capítulo El sello de Dios, del tomo 5, que tanto yo les he repetido, vaya y léalo si no lo ha leído. Allí dice que los líderes serán los primeros, los líderes adventistas, en recibir las plagas de Dios, sentir los golpes de la ira de Dios, porque traicionaron su deber que Dios les había dado de amonestar, de corregir al pueblo. Lo traicionaron, pero no dice que se apartaron de los templos. En la página 666 del Conflicto de los Siglos dice que a medida que se vaya acercando la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje de los tres ángeles abandonarán su fe e irán a engrosar las filas del enemigo. La tempestad, la prueba para el pueblo de Dios, la ley dominical. Ese tiempo ya llegó. Y hemos visto que ya aparecieron esos que profesaban creer en el mensaje de los tres ángeles y se han ido apartando de la fe. No dice que seguirían de los templos adventistas, dice que se apartarían de la fe adventista. Tenemos a Rubén Bullón, a su papá, el pastor Bullón, creen en la Virgen María, promueven el libertinaje en el adventismo, que se puede escuchar música mundana, mariachis y todo eso. Tenemos a Ganun Diop, que ya mencionábamos. Ya aparecieron. ¿Y la tempestad se viene acercando? Sí. Se está hablando de la ley dominical que viene. Y ya aparecieron estos apóstatas. Ahora yo les pregunto, ¿se fueron de los templos? ¿Se congregan en iglesias evangélicas? No. Siguen diciendo que son adventistas. Siguen teniendo la credencial de pastores adventistas. Entonces no es que se iban a ir de los templos. Pero aquí el hermano, junto con otros, el mismo pastor Bor y otros más, creen que sucederá un milagro sobrenatural. Es increíble con tanta preparación no entender cómo fue en antaño. Dios mandaba mensajeros para amonestar a su pueblo. Pero los mensajeros son catalogados como disidentes. El mismo pastor Bor nos cataloga como disidentes. Ojalá el pastor Bor, el tiempo se acaba para todos, ojalá pueda reflexionar. Entonces, eso que por arte de magia va a ocurrir un cambio y que de repente los apóstatas decidieron abandonar los templos adventistas, eso no es así. Lo que este señor está diciendo aquí en el video, que Dios va a terminar por separar. Sí los va a separar, claro, de su cuerpo, pero no es como ellos imaginan, de su iglesia que Él ve con sus ojos, porque la iglesia de Él está en todas partes donde hay hijos fieles, ya sea debajo de un árbol de guayaba en la montaña. Donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. Y a la mujer samaritana cuando dijo, Señor, por cierto, toda la vida he escuchado que los líderes aquí me dicen que el lugar para adorar es aquí en este monte, en el monte Gerizim.
samaritanos, la iglesia samaritana. Pero los judíos dicen que el que no adora en el templo está perdido, que es en Jerusalén. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde es el lugar? Y la respuesta del Señor es profética para nuestros días también. Porque le dijo, viene la hora y ya ha llegado, porque tiene doble cumplimiento. Viene la hora futuro para nosotros y ya había llegado en aquel entonces, donde el Padre busca a quienes le adoran en espíritu y en verdad, o sea, de todo corazón. Esa es su iglesia verdadera en este último tiempo, sin importar dónde estemos en el campo. Entonces, de ese cuerpo especial que el Señor ve, sí son separados los apóstatas. Pero de la organización y de la denominación, no. Ellos siguen asistiendo y de sus labios sale que son adventistas, pero no creen más en el mensaje adventista. ¿De qué forma? Él dice, yo te voy. Les pregunto, cuando un hombre vomita, ¿qué le dice el cuerpo de lo que ingirió? ¿Qué expresa el cuerpo al vomitar algo? Para usted. ¿Dirían que el cuerpo lo está rechazando? Ahora, ¿qué le dice Cristo a un laodicense tibio que elige no arrepentirse? Te vomitaré, o sea, te separaré de mi cuerpo. Así que los que son separados del cuerpo no son los justos, son los malvados los que serán separados. Amigos, este es el remanente de Dios. No sé cómo enfatizarlo. Es su reman, este es su cuerpo. Dirán, hermano, hay apostasía. Sí, lo sabemos. Hay una diferencia, amigos. No. Bueno, hemos terminado de ver los clips. Vemos que el hermano sigue enfatizando hasta el final, este es el remanente de Dios. Hay apostasía, sí, pero no importa. Sigue siendo el remanente, nada va a cambiar que esta es la iglesia de Dios. Nada, el Papa puede venir aquí y hacer una misa, oficiar una misa en los templos adventistas y va a seguir siendo el remanente de Dios. ¿Es esto así? ¿En verdad el zarandeo es como él lo dice? No solo él lo dice. Mi mayor aprecio para el hermano, deseo su salvación, pero está equivocado en esto y lo vamos a ver en nuestro estudio. Realmente se nos ha ido la mayor parte del tiempo en analizar estos videos, pero era necesario, créanme. Pero va a venir seguida la próxima parte. Entonces vamos a ir ubicándonos a ver si logramos avanzar en nuestra presentación. Vamos a ver, vamos a ubicarnos por acá. La diapositiva que nos compete para ir viendo cómo lo que nuestro hermano acaba de exponer en estos videos que analizamos es totalmente incorrecto. A ver. Ok. Lo vamos a ver con la palabra de Dios. Ustedes verán. Tenemos acá. Aquí nos habíamos quedado. Vamos a ir viendo con la palabra de Dios que el tiempo de la primera venida, al ser una representación del tiempo de la segunda venida, nos aclara cómo sería el zarandeo. Y esto no es un invento mío. Ustedes lo podrán ver con sus ojos, van a ver las evidencias. Si esto es una representación exacta de lo que sucedería en el tiempo de la segunda venida, y si vimos que lo que pasó con Israel de antaño representa lo que sucedería con el pueblo elegido en este tiempo final, entonces el zarandeo, tal como ocurrió en aquella época, sería idéntico hoy en día, el zarandeo entre el pueblo. Y lo vamos a descubrir. Hacemos un repasito rápido. En esta cita veíamos la indiferencia total del pueblo elegido, comenzando por sus líderes. No sabían que estaba por ocurrir el momento más importante de la historia de la humanidad. Y digo el más importante porque trataba de la venida del Mesías, quien moriría, daría su sangre por la humanidad.
Allí se cumpliría lo que representaban por muchos siglos, había representado la muerte de animales en el santuario terrenal, en el tabernáculo y en el templo. Es lo más importante porque de aquí dependía la salvación. Pero ellos no tenían idea. Dios tuvo que usar a otras personas que ni siquiera eran de la fe del pueblo elegido. ¿Por qué no supieron? Porque su mente estaba orientada, dice la cita, aquí subrayado en amarillo, pero en su lucha por obtener riquezas y honra mundanal no estaban preparados para la revelación del Mesías. La mente de los líderes estaba enfocada en obtener ganancias, dinero, mucha riqueza. ¿Es diferente a hoy en día? ¿O todo es dinero en la iglesia? ¿Todo es hacer dinero? Ustedes se pueden responder a sí mismos. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial. Ok. Tenemos acá esta cita de Testimonios para los Ministros, página 106, párrafo 1. Dice así: el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Esto es muy importante de entender. La costumbre, y saben que lo que el pueblo elegido en aquel entonces pensaba, estaban esperando que cuando llegara el tiempo de que el Mesías naciera, el tiempo de la primera venida, el mensaje vendría por los rabinos, claro, no podía ser diferente. Esos grandes hombres preparados en las escuelas de teología de aquel entonces tenían que ser los que darían el último, el mensaje para aquella hora decisiva de la historia. Entonces ellos confiaban en aquellos maestros que admiraban y pasaban y hacían reverencia a esos grandes maestros y bueno, decían todo lo que estos hombres dicen es la verdad porque ellos son los que saben. Pero qué sorprendente fue que Dios no usó a estos hombres. Dios usó inclusive a personas que no eran de la fe judía, los sabios de Oriente. Hoy diríamos, no eran adventistas del séptimo día. Dios usó a unos humildes pastores de ovejas que no tenían el nivel de educación. Jamás nadie podría haber pensado que esos hombres podían ser usados como mensajeros en aquel momento especial de la historia. Pero Dios utiliza instrumentos humildes, débiles, y pasa por alto a los arrogantes, a los más preparados según las escuelas del mundo, porque están llenos de orgullo y altanería, porque sus razonamientos prevalecen por sobre la palabra de Dios y no pueden ser usados. No pueden ser usados porque la mente está llena del mundo. Y si en antaño sucedió así, y si la primera venida es una representación del tiempo de la segunda venida, nos está diciendo que hoy en día los grandes hombres, los grandes predicadores famosos, aún muchos que han predicado muchas verdades pero a medias, la luz más profunda no vendría a través de ellos. Son pasados por alto por su arrogancia, por no ser niños. La humildad de un niño para reconocer que hay mucho que aprender todavía. Y Dios tiene que usar a personas desconocidas, que no son tan famosas como ellos. Y ellos se han quedado estancados en lo mismo, en un círculo, enseñando lo mismo.
puntos doctrinales, pero no hay mensajes profundos. Esto es lo mismo que por años han estado predicando, porque Dios no puede darles la luz especial para esta hora, porque el orgullo ha llenado sus corazones, no están aptos para ser mensajeros. Y lo resaltado en verde aquí en la cita dice, Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. En otras palabras, no debes creer la verdad porque te lo dice un hombre, sino porque te has convencido, tú has visto los méritos. Esto amerita que sea creído porque está escrito en la palabra. Y esto únicamente es, tú tienes que ser bereano, tienes que estudiar por tu cuenta. Si estás estudiando por tu cuenta, si estás estudiando la palabra, la Biblia y el espíritu de profecía, tú podrás discernir cuando alguien, un mensajero, te está hablando, podrás saber si está diciendo la verdad o está hablando error. Pero el que no lee está condenado a ser engañado, a creer todo. Entonces el pueblo hoy en día perece por falta de conocimiento porque no es bereano, no estudia. Le creen a sus pastores lo que les dicen y no examinan. Y no se han dado cuenta que la luz sublime para esta hora no vendría a través de los grandes pastores famosos, salvo una o dos excepciones por allí, por decir pocos, pero la mayoría no. Aún muchos que enseñan o que han enseñado grandes verdades están a medias y están apoyando a los hombres porque es una obsesión enfermiza, perdón que se los diga así, pero es una obsesión enfermiza la que tienen con una organización y no señalan el pecado, tienen miedo de señalar. No sé si lo dije alguna vez aquí en los temas subidos en el canal, pero por ejemplo, les digo, en un ministerio, no puedes decir que tienes los secretos revelados de Dios. ¿Ustedes me entienden? Y estar siempre a medias apoyando a los hombres y tener miedo de denunciar lo que está mal. Lamentablemente esta es la situación de algunos ministerios. Bien. Tenemos esta cita del deseado de todas las gentes, la página 26. Vean lo que dice. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Saben, hoy en día la historia se repite. El mayor triunfo del diablo actualmente es haber pervertido la fe adventista. ¿Y qué es pervertir la fe? Es mezclarla con engaño. La fe adventista se está refiriendo a las creencias adventistas. Como hizo con la iglesia primitiva y más atrás con el pueblo judío, porque aquí está hablando del pueblo judío, del pueblo elegido de antaño, él pervirtió la fe. Las doctrinas puras las pervirtió. Los hombres comenzaron a meter enseñanzas humanas. Ustedes saben lo del sábado, cómo los fariseos pervirtieron lo del sábado. Eso comenzó a suceder. ¿Y por qué fue la mayor victoria del diablo? ¿Y por qué hoy es la mayor victoria del diablo? Porque el pueblo elegido, poseedor de la verdad, es una piedra en el zapato del diablo, que le lastima, le incomoda, y él quiere eliminar por completo al pueblo elegido, para que no haya oposición. Entonces la cita sigue diciendo, al contemplar y adorar sus propias concepciones, vean esto, contemplar y adorar sus propias concepciones. ¿Qué significa esto? Sus propias ideas, sus propios razonamientos. Este es el problema. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios.
y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así también había sucedido con Israel. ¿Por qué el pueblo elegido se corrompió? Por contemplar y adorar sus propias concepciones, sus propias ideas, sus propios razonamientos. Oh, los líderes dijeron, no, tiene que ser así. Creemos que hay que dar solo 1000 pasos en sábado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ningún lado. Creemos que no hay que sanar en sábado, ni adorar ni ayudar a nadie, a ningún necesitado. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lugar. Pero sus propias ideas. Y hoy en día es igual. Hoy en día dicen, pero es que no hay que oponerse a las ideas de los pastores, ellos saben por qué lo hacen. Que ya no se predica que el papado es la bestia, no, pero es que son estrategias de la iglesia. Son estrategias para lograr que se bautice más gente. Que en las campañas ya no se habla tanto de que la ley está vigente y no se predica del sábado. No, pero es que son estrategias. Ellos saben lo que hacen, son los ungidos de Jehová, ¿no? Propios razonamientos, escondiendo la verdad que le fue dada a esta iglesia. Cuando eso sucede, entran herejías, la iglesia se corrompe. Bien. Conocemos perfectamente este pasaje en Proverbios 29, 18. Sin visión profética el pueblo perecerá. O sea, sin profecía el pueblo perecerá. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Bueno, no es cosa sencilla, ligera, trivial, el abandonar el espíritu de profecía. Que es lo que la iglesia ha fomentado, el liderazgo, todos estos años. Se hizo una encuesta recientemente y creo que menos del 30% de los adventistas en el mundo leen todavía el espíritu de profecía. Creo no equivocarme, pero era muy bajo. Entonces aquí dice, sin visión profética, sin los consejos que Dios ha dejado a través de su profeta, están los testimonios para la iglesia. 9 libros maravillosos. Pero no, a la iglesia no se le enseña a leer estos libros. Se le enseña a ser fieles a los hombres, las ideas de los hombres. Pero no se sigue el espíritu de profecía. Se ha dicho que la hermana White no tiene autoridad profética. Y es increíble en las redes sociales cómo se ven cientos de adventistas oponiéndose al espíritu de profecía y diciendo que no creen más en el espíritu de profecía. ¿Cómo ha sucedido esto? Hermanos, antes esto parecía increíble que sucediera, porque había mucha gente que creía en el espíritu de profecía. Pero es que cuando una mentira se va repitiendo una y otra vez, la gente termina por aceptarla. Ese es el problema, y más cuando no se está en contacto con la palabra. Porque no se estudia, el pueblo no estudia, sigue a los hombres, sigue a sus líderes, ha confiado sus almas a los pastores, a los dirigentes, y han descartado el espíritu de profecía. Estuve en Guatemala ahorita, como ya saben ustedes, y en una iglesia había un hermano allí que rechaza el espíritu de profecía, y es anciano de iglesia, pero rechaza completamente el espíritu de profecía. Así que deseo que este hermano reflexione, que se arrepienta, porque está extraviado. Y aproveché en mi tema ese sábado a predicar sobre la vigencia del espíritu de profecía, la importancia. Pero estos no son casos aislados. Esto es de muchos lugares. Uno ahora tiene que defender el espíritu de profecía, no de los evangélicos, sino de los mismos que dicen ser adventistas. Y es algo grave porque cuando el profeta habla es Dios mismo, y si se rechaza el profeta, se rechaza
la misma voz de Dios. Sin visión profética o sin profecía, el pueblo perecerá, dice. O sea, esto tiene que ver con una pérdida eterna, extraviarte y perder tu alma. Ahora, quería mostrarles aquí, en la cita anterior, un detalle que quería comentarles. Miren esta partecita acá. Y con esto vamos a finalizar esta parte. A ver. Pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo, el diablo. Ok. Miren cómo la fe adventista se ha venido pervirtiendo. Me encontré en estos días antes de subir la montaña con un amigo adventista, un amigo de la familia, ya está anciano, tiene 85 años. Y cuando yo era un niño, él me enseñó muchas cosas de las Escrituras, incluyendo que los muertos nada saben. Pero él ha seguido asistiendo y creo que es una buena persona que yo quiero muchísimo. Ha seguido asistiendo a los templos y en algo se ha de ver visto afectado, por supuesto, por lo que les voy a contar. Evidentemente que sí ha sido afectado. Y yo he insistido, la única manera, la única razón de asistir al templo, aún saliendo al campo, si te dejan hablar, si te dejan predicar, tú tienes una labor que hacer allí. No que vas a estar todo el tiempo, porque la mayor parte del tiempo hay que estar en el campo buscando el rostro de Dios, para que nos purifique el Señor. Así Enoc, la mayor parte del tiempo estaba en el campo y regularmente bajaba a predicar. Pero si hay una iglesia que no te dejan, que te han marginado y ya no te hacen caso no te escuchan tus opiniones, no tienes caso, hermano. Hay que apartarse y seguir insistiendo de manera individual con los hermanos. Porque si te quedas ahí a escuchar medias verdades mezcladas con mentira, la mente es afectada. Al final se llega a creer las mentiras. Es un peligro estar expuesto a la mentira, al vino de Babilonia. Hay una cita en Primeros Escritos que habla de esto, que Dios dice que no estamos obligados a asistir a reuniones donde se predica error, que Él no nos protegerá, a menos que haya una buena razón, como la que les decía. Entonces me encontré con mi amigo y bueno, estábamos sorprendidos cómo pasa el tiempo, ya tiene 85 años y yo 43. Y cuando estudiábamos juntos, pues yo era un niño de 9, 10 años y él tenía como 50 y tantos años. Entonces me decía, ¿tu papá de cuántos años murió? Y yo le decía, de 65 años. Y me dice él, oh, murió joven. Pero lo bueno es que ya está allá arriba, me dijo. Yo me quedé sorprendido. Y le dije, no, él está en la tumba, está durmiendo, esperando la voz del Señor para despertar. Y como que él razonó y me dijo, oh, sí, sí es cierto. Pero es que como instintivamente le salió a él decir que mi papá estaba en el cielo ya. Y esto es preocupante, porque esto no es un caso aislado. Miren, he visto en las redes sociales personas que conocen el mensaje adventista, adventistas, diría mejor, adventistas. Cuando se muere una persona, escriben, o bueno, diríamos no en computadora, sino con el celular, escriben y ponen comentarios como el siguiente. Oh, que Dios, lo siento mucho, dando el pésame, adventistas. Lo siento mucho, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Qué? ¿Dónde quedó la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben? ¿Qué está pasando, hermanos?
En verdad lo que dice esta cita, que el diablo pervertiría, como sucedió en el pasado, porque este es un tipo de lo que sucedería, es una representación de lo que sucedería en el tiempo final con el pueblo adventista. El diablo pervertiría la fe del pueblo adventista. Y eso es pervertir la fe. La gente está llegando a creer imperceptiblemente, la mente de los adventistas está cambiando. Están llegando a pensar inclusive que la gente que muere está en el cielo. Miren, la otra vez también de un muchacho adventista, de padres adventistas. Su papá falleció hace un tiempo atrás. Y él escribió en Facebook, dice, papá, no te olvido lo que me enseñaste y sé que me estás viendo. Yo me quedo asustado. Yo digo, ¿qué está pasando con el pueblo adventista? Parece que las verdades que creíamos están siendo sacadas de la mente, están siendo tiradas fuera, y hay otras cosas que están ocupando el lugar aquí. Herejías. Porque imperceptiblemente somos afectados. Y el diablo no dice a la cara, los muertos siguen viviendo y están en el cielo. Pero de manera imperceptible en algunas cosas que se están leyendo en los folletos de escuela sabática, en los programas de escuela sabática, hay cosas que están viniendo y el subconsciente las está reteniendo, y entre más estás expuesto a una mentira, llegas a creer que es cierto. Y también como la iglesia no quiere verse rara, ahora pues hay que pensar como los demás. Así están las cosas, hermanos. Tiempo final. Terminamos aquí esta tercera parte, pero esta vez sí seguidamente viene la cuarta parte para continuar la secuencia. Vamos a grabarla seguidamente. Vamos a orar para terminar, mis queridos hermanos. Nuestro bondadoso Padre, nuestro Dios eterno, vivimos momentos críticos de la historia, tiempos peligrosos, tiempos en que muchos se están desviando de la fe que una vez sucedió a esta iglesia. Oh Señor, guárdenos bajo sus alas de la iniquidad, del engaño, y que mis hermanos que escuchen estos temas puedan abrir sus ojos a la realidad y puedan percibir cuál es la verdad. Que su Espíritu Santo haga esa obra, Señor. Se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por vuestra atención. La parte del zarandeo, para poder comprender cómo en realidad es el zarandeo, que no es como nos lo han pintado, como lo decía el hermano en los videos, como lo dice el pastor Bor y todos, lo vamos a ver en la parte que sigue. Pero espero esto sea de mucha ayuda. Compartan, recomienden el canal, den me gusta y compartan para que podamos seguir creciendo y así alcanzar a todo el adventismo antes de que la puerta de la gracia se cierre. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Nos encontramos entonces en la siguiente parte.